Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este programa XLGTB México. Para la gloria de Dios, somos transformados por el poder del Señor Jesucristo. Y les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales como XLGTB México, en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Telegram también y por supuesto Twitter. Les pedimos que nos ayuden a compartir esta entrevista y sobre todo que sea de bendición para todos y cada uno de ustedes, los que se van a conectar ahorita, los que se conectarán más tarde quizá. Y hoy tenemos una invitada especial de Indianápolis, la hermana Guadalupe Hernández. Ella trae un poderoso testimonio del amor transformador de Dios y queremos darle la más cordial bienvenida. Hermana, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tomarse el tiempo en medio de, pues, de las situaciones que suelen suceder en medio de nuestras vidas. Le agradezco mucho. Y hermana, por favor, le pido que se presente con nuestro público de diferentes países y que nos diga a qué se dedica y cuál es el nombre de usted, por favor, hermana. No se le escucha, hermana. Bueno, Dios me les bendiga a cada uno de los oyentes. Mi nombre es Guadalupe Hernández y yo soy del país de México. Tengo ya 23 años acá en Estados Unidos, pero soy de México, de Veracruz. Y bueno, aquí estoy para dar este gran testimonio que nuestro Señor, lo que ha hecho en mi vida. Y pues ahorita me dedico a trabajar, pero también a trabajar para la obra del Señor, agradecida por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Qué bueno, hermana. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ver, cuéntenos, hermana, cómo es que yo sé que usted salió de un estilo de vida lésbico y quisiera pedirle por favor que nos dijera cómo fue que se empezó a dar esta atracción hacia el mismo sexo, a partir de qué edad y cómo ha sido su infancia y el proceso que usted vivió durante todo este tiempo en esta vida. Amén. Bueno, yo vengo de una familia pobre, y pues yo crecí entre mi familia, entre mis abuelos, primos y, y bueno, pues mi mamá era una persona que tenía que estar trabajando siempre para poder darme pues lo que ella quería, darme mis estudios. Entonces mi mamá se mantenía siempre trabajando. Yo me quedaba con mis abuelos y a cuidado de mis familiares que estaban ahí alrededor de mí. Entonces, bueno, yo empecé a sentir esta atracción hacia mi mismo sexo por ahí de la edad de 6 años. Yo empecé a jugar con las niñas y empezábamos a tocarnos y eso. Entonces, eso fue llamándome la atención a mí. Fui creciendo y fui creciendo con ese gusto desde la primera vez que lo hice, a pesar de que estaba yo en esa edad. Me fue gustando hacer eso con otra niña de mi mismo sexo. Entonces, fui creciendo y, y bueno, mi mamá nunca supo de esto. Mi mamá pues se iba, trabajaba, regresaba, pero ella en realidad no estaba, ¿verdad? Eh, Ella no sabía lo que estaba pasando en mi vida. Entonces, yo fui creciendo con ese gusto. Entonces,
A la edad de 13 años, yo conocí a la primer persona con la que yo estuve y de esa edad a los 15 años fue que yo ya realicé mi vida como una persona lésbica. Amén. Empecé a caminar en esa vida y bueno, tuve mi vida en este caminar que estuve más de 40 años atrapada en esta esclavitud. Eh, Puede decir que fue una vida de dolor, de tristeza. En cada relación que tuve dolor, tuve tristeza, tuve golpes, hubo golpes en las relaciones. Pues aquellas personas, ¿verdad? Te dicen en ese entonces que te aman y uno está creído porque uno está cegado a lo que el enemigo como nos quiere tener con esas vendas en los ojos y creyendo que uno es feliz de esa manera, pero en realidad, o sea, todo lo que ahora vivo en Cristo, me doy cuenta que en realidad no era felicidad lo que yo pasaba en aquel entonces a través de estas relaciones que fueron en mi vida. Entonces, bueno, así fue pasando mi vida, fue pasando el tiempo, ¿verdad? Mi vida me la dediqué a esa, ¿por qué? Porque yo hacía ese papel de, ¿verdad?, de varón en las relaciones. Entonces mi vida fue así. Nunca pensé como estar quizás o tener un hijo, tener familia a pesar de lo que yo era. No, yo como que el enemigo a mí me encadenó en una manera de que yo me sentía como si yo hubiera sido un varón y mi pensamiento era ese. Entonces, así fue pasando mi vida, vine de México para Estados Unidos y acá fue donde más ya yo me descaré más en mi vida lésbica. ¿Por qué? Porque sabemos que acá en Estados Unidos somos bien libres para hacer lo que nosotros quieramos, vivir de la manera que quieramos. Si te ve alguien en la calle agarrado de la mano con otra mujer o con otro hombre, para la gente acá en Estados Unidos es algo normal, algo que solamente, o sea, si así quieren vivir su vida, ok. Entonces, claro que acá es un país libre, que uno anda de la manera que quiere uno. Entonces, yo acá fue donde empecé a raparme, a vestirme totalmente como un hombre, porque yo, o sea, en México sí me vestía de así, ¿verdad? Pero como que disimulaba un poco por mi madre, porque en realidad ella no sabía. Pero me he brincado algo de decirle que yo a los 15 años fue que yo le dije a mi mamá que a mí me gustaba el mismo sexo. ¿Me? Pues mi madre en ese entonces, ¿verdad? Pues yo no sé qué haya ella sentido en ese momento, porque como yo estaba en ese gusto, en esa manera de vivir mi vida, yo, ¿verdad? Yo no sabía lo que mi madre sentía en ese momento. Solamente mi madre me dijo eh, que ella no podía hacer nada, ella solamente me iba a apoyar porque yo no tuve papá, yo me crié sola con mi madre, entonces ella me dijo, yo para ti, hija, soy tu madre, tu padre, y yo no te puedo dar la espalda. Yo recuerdo que en aquel entonces ella me decía, hija, yo lo único que te pido es que trates de un día
tener un hijo para cuando llegues a tu vejez, ese hijo vea por ti. Y yo recuerdo en aquel entonces, a mis 15 años, yo le dije a mi madre que no, porque a mí no me gustaban los hombres, a mí me gustaban las mujeres. Y entonces, que cómo iba yo a hacer una vida con un hombre cuando yo no me sentía bien. Entonces yo le decía, no, yo nunca voy a tener hijos, porque yo, ¿cuándo me voy a meter con un hombre? Entonces, bueno, yo no supe el dolor de mi madre que le causé en ese momento. Ahora lo puedo entender, pero en ese entonces simplemente yo, ¿verdad? Quise decirle y seguir mi vida como joven que todos pasamos por esa etapa. Nosotros cuando somos jóvenes creemos que todo lo podemos, ¿verdad? Que no vamos a llegar a una vejez. Pensamos que todo podemos en ese momento, pero me doy cuenta que va pasando el tiempo, seguí teniendo mis relaciones acá en Estados, empecé a tener esas relaciones y en realidad, o sea, yo a veces me sentía que era yo feliz, que tenía todo y eso. Entonces cuando venían los problemas, cuando venían los golpes en la relación, yo decía, es porque esa persona me ama, por eso me trata así. Yo decía que el maltrato era amor. Amén. Y así muchas personas en este tiempo que están esclavizados, atrapados en el lesbianismo, tienen ese pensamiento que el maltrato es amor. Pero yo, ¿verdad? Solamente puedo decirles que eso no es amor, porque cuando alguien supuestamente te dice que te ama, no puede maltratarte con golpes. Entonces, bueno, pues, pero uno, ¿verdad? Uno en esta situación, uno desea como el amor del mismo sexo. Amén. O sea, tú prefieres quizás recibir los golpes, estar recibiendo los maltratos por tener un poquito de amor de esas personas. Amén. Pero fue pasando mi vida aquí en Estados Unidos. El Señor me guardó de muchas cosas me guardó el Señor. Y yo ahora entiendo que Dios me guardó de haber perdido la vida en estas relaciones que tuve. Me guardó porque el Señor tenía un propósito para mi vida y todavía yo sé que hasta Él todavía no termina conmigo. Amén. Entonces, yo quiero platicarle más de lo que Dios hizo en mi vida. Amén. De aquel encuentro que el Señor, cuando Él llegó a mi vida. Amén. Y bueno, hace 5 años atrás, estaba yo pasando una situación difícil. Había yo terminado con una relación, y la verdad, entré en una depresión muy aguda. Tuve que llegar, ¿verdad?, al doctor. Fui al hospital porque estaba yo muy mal, estaba muy mal. Yo tenía mucha desesperación, yo no podía tener paz en mi casa. El enemigo me decía, ¿para qué sirves? Mira, nadie te quiere, esas mujeres nada más te utilizaron y mira cómo estás. Y o sea, tantas cosas así. Entonces, pero a pesar de todas esas cosas que en mi mente entraban, igualmente de como quitarme la vida, nunca lo hice. O sea, yo solamente lloraba y lloraba en mi cuarto y yo decía que estas mujeres, ¿verdad?, se habían aprovechado de mí. Yo decía a veces, tantos años en Estados Unidos, ¿y qué he hecho? ¿Qué ha sido de mi vida? Y ahora estoy sola. Entonces, estaba yo en esta angustia tremenda. Los doctores a mí me recomendaron, en aquel entonces, me recomendaron meterme al gimnasio, hacer ejercicio. Me decían que pusiera música que me relajara, que yo lo que necesitaba era como
como dejar de pensar en la situación. Entonces, bueno, yo les hice caso a los doctores, me inscribí al gimnasio, sí iba al gimnasio, pero solamente en el momento que estaba allí, yo me sentía como un poco tranquila, pero cuando llegaba yo a mi casa, yo me sentía sola, yo me sentía triste, yo quería correr, yo estaba en mi cuarto, quería estar en la sala, prendía la televisión de la sala y caminaba para la sala, para el cuarto, y así me veía, o sea, una intranquilidad que yo tenía. Pero ¿qué es lo que pasa en la vida de nosotros cuando estamos en esa vida del lesbianismo, de homosexualismo? Nosotros sufrimos del miedo de estar solo, de la soledad. Eso es lo que nos ataca a nosotros, la soledad. Y eso era lo que a mí me estaba pasando en ese entonces, que yo me sentía sola, que ya estaba yo, ya tenía yo 6 meses que esa relación se había roto, y que yo quizás antes había estado acostumbrada que rompía una relación y entraba rapidito a otra, sea que la persona me gustara o no me gustara, por no estar sola, yo entraba rapidito a esa relación. Así es que esto es lo que nos ataca, por ese lado nos ataca el enemigo, de que nos sentimos solos y que por la soledad nosotros soportamos muchas cosas. Entonces, eso fue lo que me pasó cuando el Señor empezaba a tratar conmigo, porque yo ahora lo entiendo, que ese fue el tiempo que el Señor quería empezar a tratar conmigo. Entonces, yo me sentía con esa desesperación. Yo entraba a mi cuarto, me salía, no tenía tranquilidad. Entonces, bueno, hay un hermano, que este hermano, él también fue rescatado del homosexualismo. Este hermano, él ya había sido, ¿verdad?, convertido, y él me invitaba a la iglesia. Yo le decía que no, porque yo era católica, porque hasta eso, o sea, yo era católica antes de ser cristiana. Entonces, yo le decía que no, porque yo era católica y que yo no podía cambiar mi religión. Entonces, el hermano me invitaba. Llegó el momento que yo eliminé al hermano de mis mensajes para que no recibiera esos mensajes, porque yo decía, este hermano cómo molesta, ¿verdad? Pero el hermano buscó la manera de seguir teniendo ese contacto y de seguirme mandando, me mandaba textos bíblicos y me decía. Y bueno, cuando estuve en esa desesperación, yo estuve en una depresión tan aguda que yo estuve 3 días encerrada en mi cuarto. Y bueno, para decirle, ¿verdad?, para la gloria y honra del Señor es todo. Yo no me bañé por 3 días porque yo no tenía ganas de nada. Yo estaba encerrada en mi cuarto en oscura. Yo no tenía ganas de nada. Pero no sé cómo el hermano que siempre insistía, ¿verdad? Él buscó la manera de cómo contactarse conmigo y me invitó a la iglesia ese día y me dijo que qué hacía yo. Y yo le dije, estoy aquí encerrada en mi cuarto, no quiero saber de nada, tengo 3 días que no salgo de mi cuarto, me siento mal, no tengo ganas de hablar con nadie. Entonces él me decía, la invito a la iglesia, sabe que Dios puede hacer algo en su vida. Entonces yo le dije, no, Dios no puede hacer nada en mi vida. Yo decía entre mí, la única que puede hacer algo en mi vida es una mujer que llegue a mi vida. Eso era lo que yo decía, que solamente una mujer iba a poderme dar me iba a poder quitar eso que yo sentía, esa tristeza, esa soledad. Yo decía, solamente una mujer que viniera a mi vida, es como ella me va a dar ese consuelo. Entonces, este hermano siguió, ¿verdad?, invitándome. Entonces,
fue tanta la desesperación que yo empecé a querer buscar. Entonces yo dije, bueno, está bien, voy a buscar a Dios. Entonces yo empecé a ir a la iglesia católica y un día fui a la misa, entré, salí y me sentía yo igual. Yo no sentía ningún cambio. Iba yo a las oraciones de la iglesia católica. Ellos tienen un lugar donde dicen que tienen el Santísimo y ellos allí entra uno, ahí uno empieza a, pues yo digo orar, ¿verdad? Pero ellos a rezar y ellos decían, entra allí y habla con el Santísimo y verás que Él te va a sanar. Yo lo hice porque yo necesitaba, yo ya tenía esa sed, esa hambre de que Dios hiciera algo en mi vida, porque era tan grande la desesperación, lo que yo tenía, que yo quería que Dios hiciera algo en mi vida. Entonces, bueno, yo estuve yendo, pero nada, llegaba a mi casa y yo sentía lo mismo. Entonces, este hermano me manda una invitación y me dice, hermana, perdón, pues en ese entonces no me decía hermana, pero me dijo, Lupita, yo le invito a una campaña que va a haber, va a venir un transexual, que el Señor lo rescató del homosexualismo, y vamos a tener campaña en la iglesia, la invito, y yo le dije, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y me dijo, tales días. Esto fue como un martes. Entonces, él me dijo que iba a ser jueves, viernes y sábado. No, iba a ser viernes, sábado y domingo. Ajá. Entonces, yo le dije, bueno, yo quiero ir. Y me dijo, ¿en verdad? Le digo, sí, yo quiero ir. Entonces me dijo, el viernes a tal hora, pase por mí y nos vamos. Pero este hermano pensó que yo solamente estaba jugando con él, pero él, ¿verdad? No sabía la necesidad que yo tenía ya de Dios en mi vida. Entonces, pasé a buscarlo, nos fuimos de ese día de campaña y bueno, ese día, el primer día de campaña fue el día que el Señor hizo grandes cosas en mi vida, fue donde el Señor tocó mi corazón y fuimos a la campaña, recibí a Cristo en mi vida, la palabra hizo algo maravilloso en mi vida, que yo lo recibí y lo acepté. Y bueno, entonces pasaron estos 3 días de campaña, pero me estoy brincando algo. Quiero aclarar. El primer día de campaña sentí el cambio total que yo no había sentido cuando fui a la iglesia católica. ¿En qué manera sentí ese cambio? En que cuando yo recibí al Señor, ese día, cuando yo regresé a mi casa, ese día yo no volví a sentir esa intranquilidad en mi vida. Yo no había podido dormir por varias noches y ese día, esa noche, yo pude dormir tan tranquila que no sentí miedo, no me sentí sola, no sentía nada, solamente yo llegué con paz en mi corazón ese día de que llegué de la iglesia. Yo no sabía nada de alabanzas, yo no sabía de nada, pero yo al otro día, ¿verdad? Le mandé un mensaje al hermano que me había llevado a la iglesia. Le dije, hermano, ¿cómo puedo buscar esas alabanzas que escuché anoche que cantaban? Me dijo, váyase a YouTube, hermana, y busque, ponga alabanzas para Dios y verá que ahí le van a salir muchas. Entonces yo me paré con ese gozo, yo puse alabanzas, yo ya tenía varios días que no limpiaba mi casa, la tenía descuidada por esa depresión tan grande que yo tenía. Entonces yo puse alabanzas, me puse a limpiar mi casa, cantando, era un gozo que yo tenía
que nunca lo había yo sentido desde el momento en que yo me había puesto mal de depresión y eso. Yo no tenía eso como lo que el Señor me dio en el primer día de campaña que tuvimos. Amén. Claro, sí. Entonces, gloria a Dios que yo me puse a limpiar mi casa. Yo ya estaba esperando con ansia de que llegara la hora para irnos nuevamente a la iglesia. Y bueno, o sea, yo estuve esos 3 días de campaña gozosa, recibiendo, y cada día, pues el Señor me daba más paz. Yo regresaba a mi casa y mire, desde ese momento yo ya no sentí necesidad de tener a alguien en mi vida, o que si alguien no estaba ahí conmigo, yo me sentía sola. No, todo eso el Señor me quitó desde el primer día Oh, que wow. yo llegué a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eh, seguí caminando en el caminar de Dios. Eh, el enemigo nunca está contento por lo Claro, que Dios hace en nuestra vida. Eh, tenía yo muchas pruebas que ahora entiendo que el enemigo me ponía. Entonces, yo estaba así, o sea, yo ya había sentido la paz que el Señor me había dado en mi vida, pero sin embargo estaba yo como que quiero dejar esa vida o no la quiero dejar. Estaba yo así como indecisa. Entonces, pero yo tenía ese gozo, o sea, yo seguía con ese gozo. Mi trabajo, a mí acá en Estados Unidos, en donde yo soy de Indianápolis, el lugar es un lugar chico, entonces a mí me conoce mucha gente de mi vida pasada. ujú, Entonces yo llegué a trabajar a una fábrica, ya yo había aceptado al Señor, y yo les hablaba y les decía, yo estoy yendo a la iglesia, pero yo con alegría, yo les decía, yo estoy yendo a la iglesia y Dios me dio esta paz y yo me sentía así, ahora yo me siento diferente y así, o sea, yo platicaba lo que yo sentía, eh, aunque yo estaba con eso, ¿verdad? Como que quiero dejar esa vida, decía yo, pero ya si yo me meto definitivamente en las cosas de Dios, tengo que dejar las mujeres, yo decía, y ¿cómo voy a hacer? Yo decía entre mí, ¿cómo voy a hacer? Pero bueno, entonces yo seguía dando, ¿verdad? Testimonio de lo que Dios me había hecho desde ese momento. Entonces, en ese trabajo tenía yo como 2 meses de haber empezado en los caminos de Dios, que lo había yo aceptado, cuando el enemigo me pone una piedra de tropiezo en mi camino, y él sabe de dónde el Señor nos saca, y él siempre nos va a poner claro, lo que él sabe donde el Señor nos sacó. No me iba a poner otra cosa que sabía que él que no me gustaba, pero entonces pone en mi camino a una persona que, que yo ahora hago memoria y digo, bueno, ¿cómo fue que esta relación se quería empezar a dar si habíamos trabajado por 2 meses allí juntas en el trabajo y nunca había sido esa atracción? Pero de momento empezó, ¿verdad?, el enemigo a usar a esta persona, y entonces esta persona, ¿verdad?, a quererme hablar sobre esto. Y bueno, pues yo empecé a escucharla, yo abrí oídos a ella y yo empecé a escucharla, y entonces la verdad, estaba yo ya, empezamos a platicar, como yo ya me sentía tranquila, yo ya me sentía en paz, yo pensaba que esta relación, si yo empezaba una relación, iba yo ya a estar bien, amén. Entonces yo agarré y empezamos a tener plática, empezamos a salir. Yo le platicaba a ella que yo iba a la iglesia cristiana, ella es católica. Entonces, bueno, empezamos a tratarnos, y con los días de que nos empezamos a tratar, ella un día me dijo, decídete, ¿la iglesia o yo?
Entonces me puso entre la espada y la pared. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Si yo le digo que la iglesia, pues se me va a ir esta persona. Y yo decía, ¿y ahora? Entonces, así me estaba, ella me checaba a la hora que ella sabía que yo tenía mis servicios, ella me checaba, me llamaba, y yo cuando estaba en la iglesia, yo agarraba y me salía corriendo para afuera para contestarle, para que ella no escuchara que estaba yo adentro en la iglesia, y me decía, ¿dónde estás? Y yo le decía, oh, por acá ando un mandado. Entonces, yo, ¿verdad? Me escondía de ella de que yo iba a la iglesia, a pesar de que lo que Dios me había dado, la paz y todo eso, yo estaba con un pie adentro y con otro afuera. Entonces, llegó el momento en que ella se dio cuenta que yo seguía yendo a la iglesia, y un día me dijo, definitivamente, dime ahorita si tú vas a seguir en la iglesia o ahorita mismo rompemos. Entonces, yo le dije a ella, ok, voy a dejar la iglesia. Bueno, yo la pasé a dejar a su casa, yo llegué a mi casa, pero ahí fue donde el Señor trató conmigo. Ahí es donde yo quiero que pongan atención cuando el Señor trata con uno personalmente. Cuando yo llegué a mi casa, yo iba subiendo las escaleras para mi apartamento. Entonces yo llegué a mi cuarto, yo supuestamente feliz porque ya yo había dicho que ya las cosas de Dios las dejaba y que las seguía a ella. Entonces en ese momento el Señor me empezó a pasar una película de toda mi vida desde que yo tengo uso de razón, que empecé con mis relaciones. Me empezó a pasar una película de los maltratos, de los golpes, de las discusiones. Entonces el Señor me hizo entender que si yo quería seguir esa vida, que Él me había dado la paz, la tranquilidad, y que esa mujer que me estaba prohibiendo las cosas de Dios iba a hacer conmigo peor las cosas. Y me dijo, si tú quieres seguir esta vida, aléjate de mí, pero si no, yo tengo los brazos para ti. Ahí mismo, en ese momento, yo caí de rodilla en mi cuarto y le dije, Señor, perdóname por querer yo dejar tus caminos por una relación. Sí, Señor, tienes razón. Esta mujer me va a hacer lo mismo, me va a golpear, me va a maltratar, me va a humillar, Señor. Perdóname, yo quiero entregarme a ti. Entonces, en ese momento, yo le dije, Señor, haz lo que tú tienes que hacer en mi vida. Cámbiame, transfórmame. Yo ya no quiero sentir un deseo hacia otra mujer. Quítame ese deseo, Señor. Yo no quiero sentirlo y perdóname y a ti me entrego. Entonces, el Señor me hizo sentir que yo tenía que eliminar a esta persona de mis contactos inmediatamente que ya el Señor trató conmigo, que yo lloré como una niña, yo lloré ante el Señor y le pedí perdón por lo que yo había decidido de dejarlo a Él por seguir esa vida de pecado. Entonces me levanté del piso, fui a mi celular, la quité de mi contacto, borré todo de ella, todo. Al otro día nos teníamos que ver en el trabajo. Entonces ella, como yo ya le había dicho algo, ella estaba confiada de lo que yo ya le había dicho. Entonces yo le dije al otro día, ya no quiero yo nada, aléjate de mí, yo voy a seguir en las cosas de Dios. Entonces, esta muchacha seguía insistiendo, y yo rogándole a Dios en oración, yo le decía, Señor, o la sacas a ella de ese lugar o me sacas a mí, me llevas a otro lugar a trabajar, pero yo no quiero porque esto es una lucha con esta mujer. Entonces, el Señor, mire, ella tenía más tiempo que yo trabajando en ese lugar, y mire que esta mujer solita se cortó del trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque eso lo hizo Dios, porque yo le decía, Señor, quítame esta persona, quítala a ella del trabajo, quítame a mí, no sé, haz lo que quieras hacer,
pero yo no quiero tener esta lucha. Y mire que ella solita, después de que ella tenía varios años de trabajar, no sé qué pasó, pero ella dejó de ir y dejó de ir y dejó de ir. Y bueno, gloria a Dios. El Señor empezó a tratar conmigo, yo sin saber cómo buscar al Señor. Yo soy una persona que soy penosa para preguntar las cosas, porque yo decía, van a decir que yo ya una persona adulta y que no sé nada. Entonces yo empecé a pedirle al Señor que me guiara cómo yo podía hacer para que todos esos pensamientos se salieran de mí. Yo recuerdo que en una prédica de mi pastor, él predicó sobre que los demonios y todo eso salían en oración y en ayuno. Entonces, yo recordé eso y yo decía, bueno, dice la palabra que en oración y en ayuno salen todos esos demonios y yo tengo que meterme, buscar a Dios. Y yo empecé, así como cada uno de nosotros tenemos el primer amor en Dios, que empezamos a buscarlo. Yo empecé a buscarlo sin saber cómo, pero el Señor me guió, me fue guiando cómo buscarlo en ayuno, cómo buscarlo en oración, cómo buscarlo leyendo la palabra. Y todo eso fue lo que el Señor, me ayudó para que todo eso saliera de mí, esos demonios que habían en mí. Entonces, pues yo ya decía que ya todo eso ya estaba fuera de mí, pero un día me dice un hermano de la iglesia, me dice, Lupita, le hago una pregunta. Le digo, dígame. Me dice, usted, porque yo seguía vistiéndome de hombre, hermanas, yo me seguía vistiendo de hombre, la transformación de mi vestimenta la hizo Dios más adelante, pero yo me seguía vistiendo de hombre para ir a la iglesia. Entonces, este hermano me dijo, hermana, dice, yo le quiero hacer una pregunta a usted. Usted, ¿qué siente cuando ve a otra mujer ya ahorita que usted está en los caminos de Dios? Entonces yo nada más agaché la cabeza y me reí. Entonces le dije, pues hermano, yo quisiera no sentir eso, pero lo siento. Y yo veo a una mujer y me llama la atención, le digo, yo le pido mucho a Dios no sentirlo, pero me dijo él, ¿quiere que hagamos una liberación en usted? Y yo le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, sí, una liberación de los demonios. Quiere que toda la iglesia oremos por usted, los ancianos, el pastor, los líderes. Yo le dije, pues sí. Yo le dije, sí, está bien. ¿Cuándo? Me dijo él, si usted quiere, ahorita mismo. Le dije, sí, está bien. Este hermano empezó a llamar al pastor, a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a todos empezó a llamar y los reunió en la iglesia. Y entonces ellos hicieron una liberación y ese día, ¿verdad? Yo empecé a devolver y yo sentí que la fuerza quedé débil. Pero yo agarré, o sea, ya terminó todo esto y luego yo me fui para mi casa. Yo llegué y me acosté. Yo no tenía mucho que yo me había acostado. Empecé, no sé, o sea, por un momento era una pesadilla, pero a la vez era algo real. Empecé a tener una lucha con el diablo. Él me empezó a manosear, me manoseaba y me agarraba y yo le quitaba las manos y él me agarraba, me manoseaba y eso, y yo le decía, quítate, quítate, pero después cuando yo forcejé mucho con él, me vino a la mente el nombre del Señor y yo empezaba a decir, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, vete, en el nombre de Jesús te reprendo, en el nombre de Jesús. Y yo empecé a decir en el nombre de Jesús y hermanas, yo pude abrir mis ojos y entonces eso es bien real porque yo tenía mis ojos abiertos, yo ya no estaba dormida.
empecé a ver cómo empezaron a salir caras de demonios así hacia la puerta de mi cuarto, iban saliendo. Esas caras riéndose así bien feas, iban perdiéndose en la entrada de la puerta de mi cuarto. Entonces, yo en ese momento quedé como débil y me seguí dormida. Yo ya no me paré a hablar con Dios, ya no, nada. Entonces, ya el otro día yo me sentía muy diferente, como que una salido de mí. Y desde ese entonces, el Señor empezó a hacer grandes cosas en mí, porque yo decía que no me iba a bautizar, porque yo decía que yo estaba bautizada en la iglesia católica y yo no quería como hacer sentir a mi mamá que ella me había bautizado por la iglesia católica. Sí, Entonces, yo hermana, decía, hermana, antes de que prosiga, usted habla de que demonios salieron de usted. ¿Usted hizo algún pacto satánico? ¿Estuvo metida en ocultismo y en esas cosas como para haber quedado endemoniada o algo así? no, hermana, yo no, nunca hice nada de eso. Eh, a veces sí visité personas que hacían brujería, pero yo hacer de pacto así con algo, no, no. Visitaba yo porque usted sabe que siempre te dicen, bueno, si tú vas y llevas una foto y esto, tal persona va a estar ahí contigo. Entonces, nunca lo hice. También, o sea, fui varias veces para que te curaran de espanto y todo eso, pero en realidad un pacto así nunca lo hice. Sí, Pero lo que pasa, hermana, es que a veces ciertamente el diablo ataca y hay potestades de homosexualidad. Pero cuando una persona realmente, bueno, eso es lo que doctrinalmente creo, ¿eh? Cuando sí. una persona hace pactos, invita a los demonios a entrar, es cuando la persona queda poseída. Entonces es totalmente diferente a una situación de opresión, ¿sí? Uh-huh. La opresión es otra cosa totalmente a lo que es que una persona esté endemoniada. Se vive diferente, o sea, el endemoniado llega a un punto en que enloquece y escucha voces y habla solo y dice yo no estoy loca. O sea, es una situación de verdadera locura porque los demonios hacen eso dentro del cuerpo de uno. Entonces, cuando el ataque es externo, ciertamente hay una opresión demoníaca, sí, opresión, pero no posesión. Entonces, solamente para aclarar ese punto, y también, pues me parece que la religión católica sí tiene algunas situaciones totalmente diferentes a las nuestras, ¿no? Pero también hay que reconocer que hay católicos que aman a Dios, que hay católicos que creen en Dios, que luchan en esta cuestión lo digo porque tengo muchos amigos católicos y que son totalmente diferentes a un católico común, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente, hermana, cuando usted decide conocer a Cristo? ¿Cómo es que la relación con su mamá vuelve a unirse o cómo es que usted su mamá ve en usted algún cambio? ¿Qué es lo que pasa en esa relación de usted con su mamá? Bueno, sí, pues cuando yo ya decido seguir a Cristo, eh, yo hablo con mi mamá y le digo, pues que yo me iba a bautizar por la iglesia cristiana, pues porque el Señor así nos los dejaba dicho en la palabra. Entonces, en realidad, yo nunca perdí como esa relación con mi mamá. Yo le hablaba y le decía que yo venía a la iglesia y que Dios había hecho muchas cosas en mi vida. Y ella decía, está muy bien, hija, me da mucho gusto. Siempre me decía mi mamá eso.
O sea, ella es de una condición que siempre me ha dicho que si yo soy feliz en lo que estoy haciendo, ella es feliz. Entonces ella me decía que estaba bien. Nunca tuve o ella nunca estuvo un desacuerdo en lo que yo había decidido, pues seguir de esta manera a Cristo en la iglesia cristiana y bautizarme. Cuando yo me iba a bautizar, yo le dije a ella un día antes, le dije, mami, yo quiero decirte algo. Le digo, pues mira, yo sé que tú me bautizaste en la iglesia católica, pero el Señor me enseña otra cosa a través de su palabra y yo quiero obedecer a Dios, entonces yo voy a bautizarme como debe de ser, porque pues tú me bautizaste cuando yo tenía unos meses de nacida, pero ahora yo me voy a bautizar ya con, ¿verdad? Con mi sabiduría, con el entendimiento de mi edad, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo estoy segura que estoy haciendo, y es bautizarme, ¿verdad? En la manera que el Señor nos manda a bautizarnos. Entonces, en realidad, nunca se rompió una relación con mi mamá. Ella siempre ha estado conmigo, vamos a decirlo así, en las buenas y en las malas. Las decisiones buenas y malas que he decidido, pero pues ahora con más razón ella está muy contenta. Ellos han podido ver, toda mi familia han podido ver pues ese cambio, esa transformación que Dios hizo en mi vida. Amén. O sea, algo imposible que era para todos, porque hasta para mí eh, era imposible dejar esa vida de lesbianismo. Amén. Yo siempre lo decía que yo así iba a morir, porque así nací, decía yo así nací y yo así voy a morir. Y bueno, o sea, yo voy a ser feliz porque así yo soy feliz de esa manera. Entonces, pues mi familia vio ese cambio, esa transformación, cada día lo fueron viendo, aunque hubo familiares que creían que era solamente un juego, solamente como un tiempo pasajero que estaba pasando en mi vida y eso, pero desde que el Señor, o sea, en verdad, desde que tuve el encuentro con Dios, no fue nada pasajero, ya todo fue firme, el Señor me hizo afirmarme en sus caminos y hasta este momento, pues aquí estoy en los caminos de Dios, creyendo en Él, en toda la transformación que me hizo. Entonces, hermana, no sé si quiera que siga yo contando, pues cuando yo empecé a ver esas Sí, hermana, caras que tenemos una pregunta. dígame. Nos pregunta Quique si su mamá ya es creyente actualmente. No, hermana, toda mi familia no son creyentes y mi mamá no es creyente, pero ella puede ver el milagro que Dios hizo, pero ella no es creyente todavía, hermana. Ok. Sí, hermana, entonces continúe. Sí, entonces, mire, respecto a lo que yo les estaba platicando sobre estas caras de demonios que yo empecé a ver cómo salieron, cómo se iban perdiendo en la entrada de la puerta de mi cuarto. Bueno, yo ahí sentí una total liberación que llegó a mi vida y desde ese momento el Señor me empezó a transformar cada día. Cada día fue mi transformación. Yo no, como repito, yo no pensaba bautizarme por la iglesia católica cristiana porque yo decía, yo estoy bautizada por la iglesia católica y yo puedo estar en esta iglesia, pero no me voy a bautizar. Entonces, bueno, nadie me insistió, pero en la congregación donde yo llegué, el Señor me llevó, iba a haber bautizos y yo, la verdad, hermana, yo no tomé clases, enseñanzas sobre el bautizo, lo que significaba mucho no lo sabía, pero
el Señor puso en mi corazón bautizarme ese día que iban a haber los bautizos. Y un día antes le dije al pastor, ¿sabe qué? Yo me quiero bautizar. Y bueno, el pastor dijo, gloria a Dios, hermana Lupita, si eso el Señor le pone, aunque usted no ha tomado las enseñanzas, porque usted tiene que estar segura por qué lo está haciendo. Yo le dije a mi pastor, le dije, mire, pastor, ¿sabe qué es de lo que yo estoy segura? De lo que yo quiero que Dios cambie mi vida, que todo esto que yo viví, que lo saque de mí, y yo sé que el bautizo, ¿verdad? Va a ser algo fundamental en mi vida para que el Señor haga todo esto, porque yo quiero hacer esa confesión de fe con el bautizo. Yo no sé qué tanto significa el bautizo, pero yo me quiero bautizar porque yo sé que el Señor me va a levantar de todo eso, me va a levantar. El Señor tiene grandes cosas para mí y yo sé que el Señor lo va a hacer. Entonces yo quiero ser obediente a Dios, empezando por ahí, bautizándome. Y bueno, yo llegué a las aguas confiando en lo que Dios iba a hacer en mi vida, y así fue que me bauticé. Y bueno, hasta después del bautizo, el Señor transforma mi vestimenta, porque yo seguía yendo a la iglesia, ya no con ropa de tan así hombre, sino que empecé a comprarme como pantalones de mujer, así sacos de mujer, pero no quería yo dejar la ropa de hombre, o sea, de pantalones. Entonces, había una hermanita, que esa hermanita me decía, hermana, no gaste tanto en ropa así de pantalón, dice, porque Dios la va a cambiar. Yo le decía, ¿sabe qué? Yo no voy a ponerme nunca una falda. Le digo, ya estoy en la iglesia, bueno, pero yo cambiar mi manera de vestir, no, eso es imposible que yo use una falda cuando nunca he usado nada de eso. Entonces, hermana, sabemos que no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere en nosotros. Y Dios fue haciendo ese cambio, esa transformación de una manera que un día a mí me invitaron a un evento del 10 de mayo en una iglesia. Entonces, pues yo no quería ir mucho, pero me decidí a ir. Pero esta mañana de ese día yo me paré, dije, me voy a poner tal ropa. Ya tenía yo listo lo que yo me iba a poner para ir a ese evento que me habían invitado. Tenía pantalón, tenía una blusa, o sea, disimulando, ¿verdad? Disimulando la ropa. Pero ese día yo llegué, me metí a bañar, pero cuando yo estaba en el baño, aleluya, el Espíritu Santo que ya vivía en mí, él me puso en mi mente de que si me decía, si tú te pusieras una falda, una blusa, te vas a ver hermosa, porque tú eres hermosa. Y mire, hermana, eso llegó en mi mente cuando yo me estaba bañando. Yo salí del baño pero para eso ya habían unas personas que ya me habían dado ropa de mujer, faldas, blusas, sacos, y yo lo tenía arrumbado en un closet porque yo decía, esa ropa yo la voy a mandar a México porque yo no la voy a usar. Yo decía, yo esa ropa no la voy a usar. Entonces yo la tenía ahí arrumbada, pero cuando ese sentir en mi mente entró, yo salí del baño y yo corrí al closet donde tenía yo esas bolsas y vacié las bolsas de ropa en mi cama. Empecé a buscar una falda, empecé a buscar una blusa, un saco, y me vestí. Y cuando me vestí me puse enfrente del espejo y me vi tan hermosa como me había dicho aquello que entró en mi mente, que si yo me vestía así iba yo a ser hermosa, porque yo soy hermosa. Me vi tan bonita, hermana, que yo ya terminé. Dije, wow, qué bonita me veo. Pues así me fui a ese evento.
vestida de mujer. Ya no me lo quité, ya me lo dejé, así me fui. Cuando me vieron llegar, se sorprendieron de verme. Entonces, yo llegué y yo, mire, como si yo nunca hubiera usado pantalones, yo me sentía tan, tan hermosa como aquello que en mi mente entró en ese momento, como el Espíritu Santo me estaba diciendo en mi mente, te vas a ver hermosa porque tú eres hermosa. Así me vi de hermosa. Me fui, eso fue un sábado, y el domingo tenía yo mi servicio en mi iglesia. Nadie se imaginaba que yo iba a llegar vestida diferente. Al otro día me paré temprano, ya no busqué ropa de hombre para vestirme, sino que busqué de la ropa que me habían dado, busqué falda, blusa y eso, me arreglé, me puse bonita, me eché perfume y me fui a la iglesia. Llegué a la iglesia y wow, todos se quedaron sorprendidos de ver a la hermana Lupita cuando llegó, cuando entré por esas puertas. En verdad que todos se quedaron sorprendidos al verme. Y bueno, gloria a Dios que ese día se hizo el servicio y el pastor a lo último dio unas palabras, me llamó enfrente y el pastor dijo, esto es lo que hace Dios en cada una de las personas que se dejan transformar. Aleluya. La hermana Lupita, ella se vestía de hombre y su testimonio ella lo va a dar, pero ella se vestía de hombre y nos hemos sorprendido de verla cómo entró este día. Y nadie me dijo, te tienes que quitar los pantalones, te tienes que poner falda. El pastor nunca me dijo nada, 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 sino que el Espíritu Santo puso eso, ese sentir en mi mente, y desde ese momento el Señor me quitó los pantalones. Hasta este momento yo no me siento bien ponerme un pantalón. Yo trabajo en un lugar donde me permiten llevar falda por lo mismo. Y aunque quizás me paguen poco ahí, pero yo prefiero estar ahí porque el Señor ahí me ha llevado. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo ir de falda, porque yo no me siento a gusto ya ponerme un pantalón como para salir a la calle y andar luciendo mi cuerpo con pantalón, ya no me siento a gusto. Por eso sabemos que cuando el Señor hace una transformación, la hace para siempre. Él, porque cuando el hombre te quita las cosas, al ratito vuelven nuevamente esas cosas a tu vida. Pero cuando Dios las quita definitivamente. Y bueno, es lo que yo puedo decir, que de esa manera, ese testimonio de lo que Dios hizo, cómo cambió mi vestimenta hasta este momento. Amén. Entonces, es grandes cosas que yo he visto su mano de Dios y como digo, desde el bautizo para adelante fue que empecé a ver su mano de Dios en mi vida. Él me levantó, Él me ha puesto a trabajar en su obra. O sea, es algo maravilloso que solamente cada quien que vivimos esas bellezas, esas transformaciones en nuestra vida, podemos testificar lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Así es, hermana. Yo sé que usted recientemente se casó, hermana. Cuéntenos cómo fue que Dios le dio ese varón, cómo fue que Dios le dijo, este es el bueno para ti. ¿Y qué es lo que usted hizo para, o sea, le estuvo orando al Señor para que le diera un esposo? ¿Cómo fue? Cuéntenos, eso sería muy interesante escucharlo. Sí, amén. Así es. Bueno, pues este es otro testimonio también grande que de lo que el Señor sigue haciendo en mi vida. Sí, pues por un tiempo estuve pidiéndole a Dios pues un esposo. Como digo, yo por estar en esa vida atrapada del lesbianismo, pues nunca pude hacer una familia, tener hijos.
nada, siempre viví esa vida atrapada así, pero yo ya cuando empecé a conocer el amor de Dios y que yo sabía que pidiéndole a Dios, Dios te puede dar lo que tú le pides. Entonces yo oraba por un esposo a Dios. Yo le decía, Señor, concédeme tener un esposo, porque tú me sacaste de esa vida de lesbianismo y yo nunca he podido saber lo que es, ¿verdad? Estar con un hombre, tener esa relación, tener ese hogar con un hombre que ya no, yo no haga ya ese papel, sino que ahora alguien lo hace y ahora sentirme amada, que ese esposo me ame. Entonces yo le pedí al Señor ese matrimonio, ese esposo, y bueno, el Señor lo dio en su momento que lo tenía que dar. Me dio a mi esposo y bueno, ahorita apenas tenemos, sí, 2 meses de casados. Entonces, pero eso lo hace Dios, hermanos. Eso, cuando uno tiene fe, cuando uno confía en que Dios te puede dar lo que uno necesita. Por eso dice su palabra que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadiduría. Entonces, mire, o sea, yo le voy a ser sincera, yo nunca, en mi vida pasada, nunca yo me imaginé llegar al altar con casarme con un hombre. Nunca lo imaginé, nunca. Y cuando empecé en los caminos de Dios, empecé a creer que Dios podía dármelo. Yo le decía, Señor, solamente tú sabes si tú me vas a dar un esposo o me vas a dejar sola. Solamente tú lo sabes, Señor. Pero yo espero en ti, y cuando tú sea tu voluntad, bueno, yo espero, Señor. Y llegó ese momento. A mi esposo hace 4 años que nos conocíamos. Nos conocimos hace 4 años y bueno, o sea, siempre tuvimos una amistad de hermanos y de respeto y todo. Nunca pensamos en que nosotros un día fuéramos a quedar juntos. ¿Por qué? Porque él también estaba solo. Ya hacía 6 años él tenía a su esposa murió y él estaba solo. Entonces también él estaba pidiéndole a Dios otra oportunidad. Y bueno, o sea que nosotros nos conocimos, nos tratábamos como hermanos en Cristo, una amistad bonita que tuvimos, pero nunca pensamos que cuando nosotros estábamos pidiendo, quizás Dios estaba, ¿verdad? Estaba haciendo que esta amistad se fuera fundamentando para más adelante lo que Él quería hacer en nosotros. Y bueno, se dio porque Dios así lo permitió, dar esta oportunidad tanto a Él como a mí, darnos esta oportunidad. Y pues sabemos que Dios lo hace completamente. Sabemos que Él no termina con nosotros, amén. Mientras estemos con vida, Él sigue trabajando en nosotros. Y bueno, o sea, esto es para la gloria y honra de Dios, lo que Él puede hacer en aquellas personas que pensábamos, ¿verdad? Que no podíamos. Sabemos que nosotros para la gente, para la humanidad que nos veía en esa vida de lesbianismo, ¿verdad? Éramos personas que no valíamos nada para ellos, nos veían como poca cosa, pero vemos que para Dios valemos mucho y que Dios tiene un propósito para cada una de aquellas personas que están también, ¿verdad? Esclavizados en esta vida de lesbianismo, y que así como yo decía,
yo así voy a morir porque yo así nací. Entonces, yo quisiera decirle a muchas personas que van a estar escuchando este testimonio que no nacimos así, no nacimos así. El enemigo es el que nos esclaviza a esa vida de lesbianismo. Entonces, podemos ver ahora que cuando nosotros creemos en Dios y cuando nosotros, ¿verdad?, nos entregamos a Él hace grandes cosas en nosotros que nosotros nunca nos imaginábamos. Amén. Dice su palabra, clama a mí, yo te mostraré grandes cosas, ¿verdad? Grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando nosotros clamamos a Él nos muestra eso que Él tiene para nosotros en cada momento. Y bueno, ahora, ¿verdad? Ahora tengo mi esposo. Solamente Dios sabe si Él me va a permitir un día, ¿verdad?, tener un hijo. No lo sé, pero algo que sí puedo saber es que ahora tengo mi esposo, ahora tengo mi hogar, un hogar que yo le decía al Señor tener. Un día yo le decía, Señor, yo quiero tener mi hogar, yo quiero tener mi esposo, y yo siempre le digo al Señor, Señor, yo no sé si tú me vas a dar un hijo, no lo sé, pero tú sí lo sabes. Así es que seguimos orando, seguimos pidiendo a Dios y que Él siga haciendo lo que quiera hacer en nosotros. Amén. Solamente nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Él y seguir creyendo en todo lo que Él puede hacer en nosotros. Por eso, ¿verdad? Como el texto bíblico que yo mandé para que pusieron en el flyer, ¿verdad? Donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces sabemos que Él es el único camino, Él es la única verdad y la vida. ¿Por qué? Porque yo estaba en esa vida de pecado y estaba muerta espiritualmente, pero ahora el Señor me ha dado vida y ahora Él me ha encaminado a su camino y ahí estoy caminando, y pues ahora juntamente con mi esposo para servirle al Señor juntos y para lo que el Señor quiera hacer en nosotros juntos. Amén, porque el Señor hizo esto en este tiempo por algo, porque yo sé que Él algo tiene para los dos juntos. Amén. Para mi ministerio, no sé cuál sea el ministerio de mi esposo, para qué el Señor lo ha llamado, pero para mi ministerio, para lo que el Señor a mí me ha llamado, el Señor me ha unido a un varón para que todo sea completado así como Él lo quiere hacer. Amén. Claro, Gloria a así es, Dios. hermana. Y bueno, en su boda asistió su familia, su mamá, ¿qué dijo cuando la vio vestida de novia? Yo creo que ha de haber sido impresionante, ¿no, hermana? Oh, sí, hermana. Bueno, pues respecto a esto, yo le dije a mi mamá cuando nosotros empezamos nuestro noviazgo, yo le dije a mi mamá, o sea, mi mamá se puso muy contenta, dijo, ay, hija, gracias a Dios, dijo eso, porque mi mamá, ella, a pesar de que ella nunca se metió en mi vida pasada, nunca me decía, hija, está mal esto, está mal el otro. Ella nunca opinó, ella siempre se preocupaba por mí, porque decía, mi hija se va a quedar sola, yo me voy a morir. Es lo que mi mamá ha dicho. Yo me voy a morir, mi hija Lupe se va a quedar sola, por allá, por Estados Unidos, donde ella está. Yo no sé qué va a pasar con ella. Esa era su preocupación de mi mamá. Pero el día que yo le dije a mi mamá, mami, pues mira, yo te quiero dar una noticia, no sé si para ti sea buena, pero para mí es buena, le digo. Entonces, yo le dije, mi mamá se puso muy contenta, se alegró y dice, ay, hija, dice, yo tanto que le estuve pidiendo a Dios que yo no quería morirme sin que tú te quedaras acompañada con alguien, dice, y mira, dice, cómo Dios, dice, ahora te va a dar a alguien. Entonces yo le dije, sí, mami, le digo, Dios es bueno, sigue siendo milagros en mi vida. Y bueno, esto es para testimonio
de Dios para que ustedes puedan ver lo que Dios puede hacer también en su vida de ustedes. Entonces mi mamá se puso muy contenta y bueno, pues mi familia, la única familia que está acá en Estados Unidos es un hermano, mi hermano más chico, es el que vive acá en Estados Unidos. Entonces, él fue el que estuvo conmigo en la boda porque mi familia, pues toda está en México. Entonces, pero sí estuvieron conectados a través de Facebook, donde se estuvo transmitiendo la boda. Estuvieron conectados. Toda mi familia estaba muy contenta, me felicitaron. O sea, mi familia está muy contenta por esto que Dios hizo en mi vida de permitir a llegar al matrimonio. Pero repito, no pudieron estar conmigo, pero sí a la distancia. Ya sabemos que esta forma de comunicación, de transmitir, es como si estuviéramos cerca, ¿verdad? Estamos lejos, pero estamos cerca porque ellos así se sentían, ellos hicieron mucho comentario en el video de la boda y bueno, mi mamá, después hablé con ella y mi mamá me dice, hija, yo estoy muy contenta, estuvo muy bonita la boda, estoy muy contenta por lo que Dios hizo ese día. Dice, yo estoy muy feliz, me dice, yo estoy muy feliz. Si los demás no están felices, yo estoy muy feliz, me dijo. Y ¿sabes qué? Dice, te voy a decir algo. Ahora sí me puedo morir tranquila, porque ahora yo ya sé que ya estás con alguien, ya no te vas a quedar sola y que bueno, que aparte de que ya estás con alguien, yo sé que estás en las manos de Dios y Dios es el que guía tu vida de ahora en adelante. Yo le dije, sí, madre. Así es que mi familia está muy contenta por esto que el Señor hizo en mi vida, de mi matrimonio. Gloria a Dios. Pues muy impresionante, hermana. La verdad es que solamente Dios es el único que puede obrar milagros, maravillas en medio de nosotros, en medio de un quebranto sexual, en medio de una situación, cualquiera que sea, no solamente esta parte de quebranto sexual o de atracción al mismo sexo, cualquier situación, drogas, alcohol, adulterio, pornografía, masturbación compulsiva quizá, lo que sea, un narcotráfico, lo que sea, Dios es fiel. Y Dios no hace acepción de personas porque Él nos ama. Si no nos amara tanto, no habría dado a Jesucristo para salvarnos a nosotros, pecadores que no merecíamos que Jesús cargara con todo el pecado del mundo, sin embargo lo hizo por amor. Y entonces por eso es que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero y Él no hace acepción de personas. Entonces, si hay alguien que nos esté viendo, que se conecte más tarde y que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador, lo puede hacer porque Cristo no le va a echar fuera nunca. Es tiempo de volverse a Dios, es tiempo en medio de estos tiempos difíciles, en medio de esta pandemia, dicen por ahí, en medio de tanto caos, en medio de tanta situación que estamos viviendo como nunca antes, es tiempo de volver a creer en Jesús, es tiempo de aceptarle, es tiempo de salvación, es tiempo de reconciliación con Él, amigo, amiga. Te invito a que conozcas de Cristo, te invito a que conozcas a este Dios real que hace maravillas, este Dios real que cambia, que transforma, no importa en donde tú estés metido, de ahí Dios te rescata, de ahí Dios es quien hace las cosas. No somos nosotros, es el Dios vivo, el Dios creador de este mundo. Entonces, pues hermana Lupita, ha sido súper impactante su testimonio, cómo Dios le transformó, cómo Dios le ha dado la oportunidad de tener ahora una familia, de tener un esposo. Gracias a Dios por ello y qué bueno que usted está dando este testimonio en muchos lugares. Y yo estoy segura de que su esposo nos está viendo, hermano, se ha llevado una gran mujer,
le felicito de todo corazón desde Ciudad de México y bendigo su matrimonio y hermano, hermana, pues que Dios les bendiga y permítame orar por usted, permítame orar por su matrimonio, por su esposo y que Dios siga más esa transformación y que Dios conceda las decisiones, las peticiones de su corazón y que Dios los lleve juntamente. Ahora son un lazo de 3. Usted, su esposo y Dios juntos. Un lazo de 3. Un lazo de 3 que nadie puede romper. Entonces, permítame orar por usted y por su esposo, por su matrimonio y que Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por la vida de Lupita, por la vida de su esposo, Dios. Gracias porque tú has unido en matrimonio, Señor, a este hombre, a esta mujer, Dios, para tus propósitos, Dios. Así es como debe de ser el matrimonio, Dios. Tu matrimonio, Señor. Gracias por su vida. Gracias por su matrimonio, Dios. Ayúdalos, guárdalos, sosténlos, Señor. Llévalos en el camino que tú tienes, Señor, en el ministerio propicio que tú tienes para ellos, Dios. Ahora son un matrimonio, Dios. Ahora son uno contigo y son una sola carne, Dios. Bendícelos, guárdalos, Dios. Y si dentro de tus propósitos, Padre Celestial, está darles hijos, Dios, pues hazlo, porque es una bendición, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendícelos y guárdalos en el hueco de tu mano. En el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, les quiero decir en estos momentos que se suspenden 2 semanas de actividades en entrevistas, pero volvemos el 6 de enero, primeramente Dios, con muchas ganas, con testimonios, con conferencias y con todo lo que Dios ponga y Él decida que debamos de transmitir. Entonces, todo es para la gloria de Dios. No es un programa nuestro, es el programa de Dios, porque Él así lo ha decidido. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, gracias por habernos acompañado en este 2021 tan lleno de sorpresas para todos, tan lleno de bendiciones, tan lleno de, pues, de muchas cosas que cambiaron, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios es inmutable y Él no cambia y jamás cambiará. El mundo cambiará, pero Dios jamás lo hará. Les deseo una feliz Navidad, un bendecido año 2022, que Dios nos tenga en el hueco de su mano, que Dios les bendiga, que Dios guarde su entrada, su salida desde ahora y para siempre, hasta que estemos en las bodas del Cordero, cara a cara con nuestro Señor. Dios les bendiga, los esperamos el próximo 6 de enero y muchas felicidades tengan todos ustedes en compañía de toda su familia, de sus seres queridos, que Dios les bendiga. Hermana Lupita, pues muchísimas gracias. Amén, hermana. Dios le bendiga a cada uno de ustedes hasta ahora. Aleluya.